Jamás imaginé que mi propio hijo me despojaría de mi dignidad a los 65 años, dejándome varada en un centro comercial, sin un céntimo, ni un alma que me reconociera. Cuando mis hijos me dejaron sola en un lugar desconocido, yo sabía que era hora de descubrir quién yo realmente era. Aquel día, el asfalto bajo mis pies no era más que un eco helado de la traición, y el bullicio de la gente a mi alrededor, un murmullo distante que no lograba opacar el estruendo de mi propio corazón roto. Estaba allí, en medio de la opulencia. De tiendas y restaurantes, una mujer invisible, una madre descartada, y, lo que era peor, una ingenua que había creído en la promesa de un amor filial incondicional. Sí, es cierto. Yo, la mujer que siempre se jactó de su astucia y su capacidad para sortear los obstáculos de la vida, fui abandonada. Abandonada por aquellos a quienes di la vida, por quienes sacrifiqué mi juventud, mis sueños y, en última instancia, mi propia identidad. La vergüenza era un velo espeso que me cubría, pero a través de él, una chispa, una pequeña y obstinada llama de rabia, comenzaba a encenderse. Miraba a mi alrededor, a las familias felices, a los jóvenes riendo, y por un instante, la envidia me arañó el alma. Luego, la imagen de sus rostros, tan familiar, y sin embargo, tan ajena en su indiferencia, se proyectó en mi mente. La última vez que los vi, se alejaban en el coche, sus siluetas desdibujándose en el horizonte mientras yo, paralizada, los veía desaparecer. No hubo adiós, no hubo un «te queremos», solo un silencio ensordecedor que se tragó la poca esperanza que me quedaba, pero antes de continuar, déjeme explicar cómo llegué hasta aquel momento. Necesita entender la magnitud de mi ceguera, la profundidad de mi error. Yo creía que esconder quién yo era haría que me amaran por lo que soy por dentro. ¡Qué tola fui! Me construí una jaula de oro, adornada con las ilusiones de un hogar feliz, mientras mi verdadero yo se marchitaba en silencio. Mis prioridades estaban tan invertidas que ahora me doy cuenta de que busqué validación en el lugar equivocado, en personas que no supieron valorar el amor puro que les ofrecía. Mi inteligencia, mi fuerza, mi poder, todo aquello que me definía. Lo guardé bajo llave, temiendo que mi brillo opacara a los que me rodeaban, que mi independencia los alejara. Me equivoqué, y la lección me llegó en la forma más cruel posible. Recuerdo el sol de aquel día, un sol engañoso que prometía calidez, pero solo resaltaba la frialdad de la situación. Me encontraba sentada en un banco, las bolsas de la compra a mis pies, inertes, tan vacías como mi corazón en ese instante. Había ido con ellos, con mis hijos, a lo que creí sería un agradable día de compras en familia. Habíamos almorzado juntos, reído, o al menos yo reía, ellos fingían, y de pronto, me dijeron que irían a buscar algo y que yo los esperara allí. Ingenua, asentí. Minutos se convirtieron en horas, las horas en una eternidad. Mi teléfono. Oh, mi teléfono, estaba, sin batería, por supuesto. La excusa perfecta para dejarme incomunicada, vulnerable. Intenté levantarme, buscar ayuda, pero la conmoción me paralizaba. ¿Era esto real? Mis propios hijos, los ojos se me empañaron. Pero me negué a derramar una sola lágrima. No frente a extraños, no en un lugar público, y ciertamente no por ellos. Fue en ese preciso instante, mientras el miedo y la humillación luchaban por el control de mi alma, que una voz, clara y contundente, resonó en mi interior: basta. No fue un grito de desesperación, sino un susurro de determinación. Una revelación. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida viviendo para los demás, moldeándome a sus expectativas, sacrificando mi esencia por una aprobación que nunca llegó. Me despojé de mi armadura, no porque fuera débil, sino porque entendí que esa armadura era mi prisión. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una mujer de mi inteligencia y capacidad había permitido que su vida se redujera a esto? La respuesta era dolorosa pero liberadora: por amor. Un amor ciego, incondicional, que me llevó a perdonar lo imperdonable, a ignorar las señales, a justificar lo injustificable. Siempre creí que el amor familiar era un refugio seguro, un puerto donde siempre sería bienvenida. Me equivoqué. Este no era un refugio, era un campo de batalla donde yo era la única combatiente desarmada. Mi mente comenzó a reconstruir el rompecabezas de mi vida, pieza por pieza. Cada desaire, cada burla velada, cada promesa rota. Ahora, los veía con
Una claridad brutal. El abandono en el centro comercial no era un incidente aislado, era la culminación de años de un abuso emocional sutil, una lenta erosión de mi espíritu. Pensaba que mi generosidad, mi paciencia y mi constante disposición a ayudar eran virtudes que serían apreciadas. En cambio, se convirtieron en debilidades, en la carnada que los atrajo para alimentarse de mi bondad hasta dejarme vacía. Pero incluso en aquel momento de desolación, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y las sombras se alargaban, no sentí el deseo de rendirme. Al contrario, una fuerza desconocida, que siempre había estado latente dentro de mí, comenzó a despertarse. Era la fuerza de la supervivencia, la fuerza de la dignidad herida, la fuerza de una mujer que finalmente se negó a ser pisoteada. Mi corazón, que antes latía con el ritmo de la tristeza, ahora palpitaba con una nueva y poderosa melodía. La de la libertad. La libertad de ser quien realmente soy, sin miedo, sin disculpas, sin la necesidad de la aprobación de nadie. La humillación que sentía era intensa, sí, pero también era un catalizador. Fue el empujón que necesitaba para salir de la burbuja de autoengaño en la que había vivido. Fue el fuego que quemó las cadenas que me ataban a un pasado de sumisión y dependencia. En ese banco, sola y abandonada, me di cuenta de que mi vida no había terminado, estaba a punto de comenzar. Y esta vez, sería diferente. Esta vez, sería para mí. Las luces de la plaza comercial empezaron a encenderse, una a una, como pequeñas estrellas que me guiaban en la oscuridad. Me levanté, con dificultad al principio, sintiendo el peso de los años y de las decepciones. Pero luego, un impulso me empujó hacia adelante. Mis piernas, que antes parecían no responderme, ahora me llevaban con una determinación renovada. La indignación se transformó en combustible, la tristeza en resolución. No tenía dinero, no tenía transporte, pero tenía algo mucho más valioso, la verdad. La verdad sobre mí misma y la verdad sobre aquellos que se atrevieron a subestimarme. Este era solo el comienzo. Y aunque aún no lo sabía, lo peor estaba por venir, pero también lo mejor. La brisa fría de la tarde me trajo el eco de una voz familiar, una voz que creía haber sepultado bajo años de silenciosa complacencia. Una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza, y cuándo guardarla para sí, como un secreto valioso. Eran las palabras de mi padre, resonando en mi mente como una profecía tardía. Él, un hombre de campo, de manos curtidas y mirada sabia, siempre me vio más allá de lo que yo misma me permitía ser. Me crió con la idea de que la verdadera fortaleza no reside en la ostentación, sino en la capacidad de resistir, de adaptarse, de florecer incluso en la adversidad. Nunca imaginé que esas lecciones, impartidas entre los surcos de la tierra y bajo el cielo abierto, serían mi salvación en el laberinto de la traición familiar. Mi origen no fue de cuna de oro, sino de tierra y esfuerzo. Nací en un pequeño pueblo, donde la vida se medía por las cosechas y la honestidad era el valor más preciado. Mi madre, una mujer dulce y resignada, me enseñó la paciencia, la dedicación al hogar, pero fue mi padre quien despertó en mí una curiosidad insaciable y una ambición velada. Él me impulsó a leer, a cuestionar, a ir más allá de los límites impuestos por la sociedad de la época para las mujeres. No dejes que nadie te diga lo que no puedes ser, hija, solía decirme mientras observábamos el atardecer desde el porche. Esas palabras se arraigaron en lo más profundo de mi ser, una semilla que tardaría décadas en germinar, pero que, una vez lo hiciera, rompería cualquier caparazón. La educación, para mí, no fue un privilegio, sino una conquista. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad, una hazaña que me llenaba de orgullo y a la vez de una extraña soledad. Me sumergí en los libros, en el conocimiento, buscando respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Me destacaba. Sí, y eso me granjeó tanto admiración como cierta distancia. Empecé a percibir que mi intelecto, mi perspicacia, a veces intimidaba. En lugar de abrazar esa singularidad, comencé a atenuarla, a suavizar mis aristas para encajar. Fue el primer gran error, el primer paso hacia la negación de mi verdadera esencia. Creí que si era menos, yo, sería más amada, más aceptada. Qué equivocada estaba. El amor romántico llegó a mi vida de una manera que me pareció idílica en su momento, pero que hoy veo con la cruda lucidez de la experiencia. Conocí a su padre, un hombre encantador, con una sonrisa fácil y palabras seductoras.
Venía de una familia respetable, y yo, en mi ingenuidad, vi en él la promesa de un hogar, de una estabilidad que mi corazón anhelaba. Pensé que finalmente encontraría la felicidad, pero lo que encontré fue apenas un reflejo vacío de amor. Él no era el compañero que soñaba, era un espejo que reflejaba mis propias inseguridades, y yo, en mi afán por mantener esa imagen, seguía borrando mi verdadero rostro. Nuestros hijos llegaron pronto, uno tras otro, llenando la casa de ruidos y risas que, por un tiempo, lograron acallar las dudas que ya comenzaban a susurrar en mi interior. Recuerdo la alegría de tenerlos en mis brazos, la promesa de un amor incondicional que creí que sentirían por mí, así como yo lo sentía por ellos. Pero la maternidad, aunque hermosa, también se convirtió en otra capa de mi disfraz. Me convertí en la madre abnegada, la esposa complaciente, la mujer que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. La decisión de esconder mi verdadera identidad, mi intelecto agudo, mi astucia innata, fue la mayor tólica de mi vida, pero en la época parecía la única solución para mantener esa frágil paz doméstica. Temía que si mostraba mi fortaleza, los opacaría, que mi independencia los haría sentir menos. Una falacia que me costaría décadas de dolor. Los primeros signos de problemas en la relación con mis hijos no fueron estruendosos, sino sutiles, casi imperceptibles al principio. Eran pequeños desaires, comentarios despectivos disfrazados de bromas, una creciente indiferencia a mis opiniones. Mamá, ¿qué sabes tú de eso? No te preocupes, nosotros nos encargamos, estás anticuada. Cada frase era una pequeña aguja que se clavaba en mi alma, pero yo, cegada por el amor y la esperanza de que solo era una fase, las ignoraba. Ahora veo que los signos estaban allí desde el inicio, escritos en letras grandes, pero yo prefería no leerlos. Elegí el camino de la negación, un sendero pavimentado con mi propia ingenuidad. Con el tiempo, los pequeños desaires se convirtieron en humillaciones más abiertas. Recuerdo una reunión familiar en la que propuse una solución inteligente para un problema económico que afectaba a uno de mis hijos. La respuesta fue una risotada general. Mamá, por favor, déjanos a nosotros los expertos, esto, dijo mi hijo mayor, con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. Mi esposo se mantuvo en silencio, su aprobación tácita a la burla. Aquel momento fue un puñetazo en el estómago, un recordatorio de que mi voz ya no tenía peso, que mis ideas eran descartadas antes incluso de ser escuchadas. Hubo otra ocasión, durante una cena de Navidad, cuando uno de mis hijos me pidió que le prestara una suma considerable de dinero para una oportunidad de negocio que nunca se materializó. Cuando pregunté por el retorno, las evasivas se convirtieron en irritación y finalmente, en un "no es asunto tuyo, mamá". Me sentía como un cajero automático con emociones, una fuente inagotable de recursos, pero sin voz ni valor propios. Las traiciones no solo venían de mis hijos. Mi cónyuge también contribuía a esa lenta erosión de mi espíritu. Su indiferencia se transformó en complicidad con las actitudes de nuestros hijos, y su apoyo, en un recuerdo lejano. Las discusiones sobre mis preocupaciones económicas, sobre el trato que recibía, eran desviadas con excusas vagas o, peor aún, con acusaciones de mi exageración. Me sentía cada vez más sola en mi propio hogar, una extraña en la vida que había construido. Descubrí pequeñas deslealtades, mentiras sobre gastos, ocultación de deudas, todo un entramado que comenzó a desdibujar la imagen de la familia perfecta que tanto me había esforzado en mantener. Cada traición que descubría me fortalecía más, aunque en ese momento solo sentía la punzada del dolor. Era como si cada puñalada emocional, en lugar de matarme, me hiciera más resistente, forjando una armadura invisible alrededor de mi alma. Mis preparativos para el acerto de cuentas no fueron impulsivos, sino metódicos, una estrategia personal que se fue gestando con cada decepción. Comencé a observar, a escuchar, a atar cabos. Revisaba documentos antiguos, correos electrónicos, mensajes. Cada papel, cada conversación, era una pieza del rompecabezas. Mis momentos de duda eran muchos. Y los enfrentaba con una honestidad brutal. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena destruir lo que quedaba de nuestra relación? Pero la imagen de aquel banco en el centro comercial, de la humillación, siempre regresaba, recordándome que ya no había nada que destruir, solo
Una verdad que necesitaba ser revelada. La recolección de evidencias fue una jornada de autoconocimiento en sí misma. Cada vez que descubría una nueva mentira, una nueva evidencia de su engaño, no solo sentía la ira, sino también una claridad creciente. Era como si, al desenmascararlos, me desenmascarara a mí misma. Finalmente entendí que no era debilidad lo que me había llevado a esa situación, sino una estrategia de supervivencia mal entendida. Había confundido la paciencia con la pasividad, la generosidad con la autoanulación. Pero esa fase había terminado. La mujer que había sido pisoteada estaba resurgiendo, no con un grito de venganza, sino con la serena convicción de la justicia. El camino fue largo y arduo. Hubo noches en vela, lágrimas silenciosas y momentos de profunda desesperación. Pero en cada ocasión, una voz interior, la misma que había susurrado «basta» en el centro comercial, me impulsaba a seguir adelante. No buscaba revancha, buscaba dignidad. Buscaba mi libertad. Y lo más importante, buscaba la verdad. Mi verdad. Con cada fibra de mi ser, la mujer que fui se desvanecía, cediendo paso a una nueva versión, forjada en la fragua del desengaño. La imagen de mi marido, un hombre que alguna vez creí mi refugio, se volvía cada vez más nítida en su cruda realidad. No era un apoyo, sino un espectador pasivo de mi aniquilación, e incluso, en ocasiones, un cómplice tácito de la de mis hijos. Su indiferencia era un veneno lento, más insidioso que la abierta hostilidad, pues te convencía de que no valías la pena ni siquiera para ser objeto de su ira. Pensé que su silencio era una forma de respeto, que su falta de intervención era para no avivar la llama de la discordia. Qué equivocada estaba. Era la ausencia de amor, la indiferencia más gélida, y matrimonio, que había comenzado con las promesas susurradas de amor eterno y complicidad inquebrantable, se había transformado en una prisión de cristal. Veía la felicidad a través de él, pero no podía tocarla. Me sentía atrapada en un rol que ya no me pertenecía, una actriz en una obra de teatro donde el guión era dictado por las expectativas ajenas, y yo, la protagonista, había perdido la voz. Los recuerdos de los primeros años, esos destellos de afecto y proyectos compartidos, se empañaban con la niebla de la realidad presente. ¿Fue todo una ilusión? ¿O la transformación de él había sido tan gradual como la mía, solo que, en direcciones opuestas? La verdad es que la semilla del desapego se sembró mucho antes de aquel fatídico día en el centro comercial. Se gestó en las pequeñas concesiones que hice, en cada vez que callé mi opinión para evitar una discusión, en cada vez que puse sus deseos por encima de los míos. Mi autoanulación comenzó como un acto de amor, un sacrificio por la paz familiar, pero degeneró en una forma de autodestrucción. Me convencí de que ser flexible era una virtud, cuando en realidad me estaba volviendo maleable hasta el punto de la inexistencia. Los indicios estaban ahí, desde el principio de nuestra vida juntos. Él era un hombre que amaba el control. No de forma tiránica, sino sutil, a través de la pasividad. Si algo no le gustaba, simplemente se retiraba, dejando que la responsabilidad y la preocupación recayeran sobre mis hombros. Yo, en mi afán por mantener la armonía, asumía cada carga, convencida de que así demostraba mi valía. Él elogiaba mi fortaleza, mi capacidad de resolución, y yo, ingenua, lo veía como un cumplido, no como una excusa para su propia inacción. Esta dinámica se trasladó a la crianza de nuestros hijos. Yo era la figura omnipresente, la que organizaba, la que resolvía, la que consolaba. Él era el padre divertido y distante, el que aparecía para los momentos de ocio, pero se ausentaba en las dificultades. Mis hijos crecieron con la percepción de una madre todopoderosa, una especie de comodín al que podían recurrir en cualquier momento para solucionar sus problemas. Nunca les exigí demasiado, siempre quise facilitarles la vida, darles lo que yo no tuve. Esa fue otra trampa. Mi generosidad desmedida, mi tendencia a resolverles todo, les impidió desarrollar la resiliencia y la autonomía. En lugar de criar seres independientes, cultivé una dependencia insana, una que, irónicamente, los llevó a percibir mi apoyo como un derecho, no como un acto de amor. Recuerdo las primeras peticiones de dinero. Al principio, eran pequeñas sumas, para gastos universitarios, para emergencias. Yo, con orgullo, las proveía. Luego, las sumas crecieron,
las emergencias se volvieron más frecuentes, y los detalles, más vagos. Las justificaciones eran siempre convincentes, los planes de devolución, prometedores, pero nunca se concretaban. Mi marido, cuando le consultaba, minimizaba la situación: son jóvenes, mamá, necesitan ayuda, ya te pagarán cuando puedan. Su voz, suave y tranquilizadora, disipaba mis dudas, empujándome de nuevo al rol de proveedora silenciosa. Era una especie de chantaje emocional disfrazado de apoyo familiar. Con el tiempo, las peticiones se volvieron más exigentes, más descaradas. Ya no era un «por favor», sino casi una exigencia. Necesito esto para tal fecha, mamá. ¿Y si no podía? La culpa era mía. Mis hijos aprendieron a manipular mis emociones, a jugar con mi deseo de verlos felices y exitosos. Las comparaciones con otros padres que, si ayudaban, se volvieron frecuentes, una estrategia cruel para que me sintiera insuficiente. Mi corazón se encogía con cada crítica, con cada reproche, pero mi mente aún se negaba a aceptar la cruda realidad de su egoísmo. La humillación no solo se manifestaba en el aspecto económico. También lo hacía en el desprecio por mis conocimientos y experiencias. Recuerdo una conversación en la que intenté ofrecer un consejo sobre una inversión. Mi hijo, con una sonrisa burlona, dijo: «Mamá, ¿en serio crees que sabes más de mercados financieros que nosotros? Estás fuera de la onda, déjanos a los profesionales». Las risas de sus hermanos y el silencio de mi marido me perforaron el alma. Aquella vez, mi voz se ahogó en mi propia garganta, y decidí que lo mejor era callar. Callar para no molestar, callar para no incomodar, callar para no ser humillada. Pero cada silencio era un clavo más en el ataúd de mi autoestima. Hubo otro incidente, aún más doloroso, que marcó un punto de inflexión, aunque en ese momento no lo supe. Fue cuando mi hija, a quien siempre creí más cercana a mí, me confió un secreto que involucraba una mentira a su padre y a sus hermanos para obtener un beneficio personal. Le pedí que reconsiderara, que la honestidad era fundamental. Su respuesta fue fría y calculadora: «Mamá, así es como funciona el mundo. Si no eres astuta, te pisan». En sus ojos, vi un reflejo distorsionado de mi propia astucia, pero desprovista de cualquier escrúpulo moral. Me di cuenta de que les había transmitido mi inteligencia, pero no mis valores. Habían aprendido a usar sus cerebros para su propio beneficio, sin importar el daño colateral. Fue un golpe devastador, porque vi en sus acciones la materialización de mis peores temores sobre mí misma. Mi cónyuge, en lugar de ser mi compañero en la crianza y la formación de valores, había sido un mero observador, e incluso, de forma indirecta, un reforzador de sus comportamientos. Sus constantes «déjalo ser, ya aprenderán, no seas tan dura», deslegitimaban mi autoridad y minaban mi intento de inculcar principios sólidos. Él siempre optó por el camino fácil, el de la no confrontación, el de la complacencia. Y yo, en mi deseo de mantener la imagen de una familia unida, toleré esa dinámica, creyendo que era un mal menor. Ahora, entiendo que fue una complicidad tácita en mi aislamiento y su posterior abandono. La construcción de mi decepción no fue un evento singular, sino una acumulación de microtraiciones, de promesas rotas, de un amor que se fue desdibujando hasta convertirse en una transacción. Cada vez que cedía, cada vez que perdonaba, cada vez que justificaba, estaba cavando mi propia tumba emocional. La negación fue mi refugio, una manta cálida que me protegía de la dura verdad. Pero esa manta se había vuelto pesada, asfixiante. El aire me faltaba, y mi alma clamaba por liberarse. Mi jornada para la recolección de evidencias no fue solo de papeles y números. Fue también una arqueología de mi propia memoria. Desenterré conversaciones, miradas, gestos. Los revisé uno a uno, buscando patrones, entendiendo por qué había ignorado lo que era tan evidente. Fue doloroso, sí, como abrir una herida que creí cicatrizada. Pero cada fragmento de recuerdo, cada prueba de su deslealtad, no me debilitaba. Al contrario, me infundía una extraña calma, una convicción. Era como si cada pieza encajara en un rompecabezas que, una vez completo, me daría la imagen clara de mi libertad. Finalmente, comprendí que la fuerza no reside en el aguante pasivo, sino en la capacidad de decir no más y actuar en consecuencia. Ya no era la mujer que se culpa,
Era la mujer que se arma, no con armas, sino con la verdad. Mi determinación crecía con cada descubrimiento. La vieja yo, la que se sentía inadecuada y culpable, estaba muriendo. En su lugar, una nueva mujer, más astuta, más perspicaz, y con un fuego interior que nunca había permitido arder, estaba naciendo. El basta en el centro comercial no fue solo una palabra, fue una declaración de guerra contra la opresión, contra la mentira, contra la ceguera autoimpuesta. El dolor se transformó en propósito, la pena en poder. El proceso de reconstrucción de mi vida ya había comenzado, pieza a pieza, recuerdo a recuerdo, verdad por verdad. Y la siguiente pieza era crucial, pues fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría todo, que haría que cada sacrificio previo valiera la pena. El descubrimiento de la verdad sobre la verdadera naturaleza de mis relaciones no fue un rayo repentino en un cielo despejado, sino la lenta y dolorosa acumulación de grietas en un muro que yo misma había erigido. Esas pequeñas fisuras, ignoradas por tanto tiempo, comenzaron a ceder, revelando la podredumbre interna. La mayor de mis cegueras, comprendí ahora, fue mi obstinada creencia en la imagen de una familia, por encima de la realidad de sus acciones. Me aferré a un ideal que solo existía en mi mente, mientras la indiferencia y la manipulación se tejían a mi alrededor como una telaraña invisible. Mi rol de madre abnegada y esposa complaciente no era una imposición externa, sino una elección consciente, aunque equivocada. Había una parte de mí que, irónicamente, disfrutaba de ser el centro de la órbita de mis hijos, de ser la proveedora de soluciones, la roca inamovible. Me daba un sentido de propósito, una validación que no encontraba en mi propia vida personal, la cual había sido subsumida por completo en la existencia de los demás. Me convencí de que mi valor residía en mi utilidad, en mi capacidad para solucionar problemas y aliviar cargas. Lo que no entendí es que, al hacerlo, les negaba la oportunidad de crecer, de enfrentar sus propias dificultades, y me negaba a mí misma la posibilidad de ser valorada por quien era, no por lo que hacía por ellos. La dinámica familiar se había solidificado en un patrón tóxico. Yo, la generosa e inagotable fuente de recursos, ellos, los receptores perpetuos. Recuerdo con dolor un episodio particular, mi hijo menor, quien siempre fue el más sensible, y, por ende, el más hábil para la manipulación emocional, me pidió una suma exorbitante para lo que él llamó una oportunidad única de inversión en criptomonedas. Presentó gráficos complicados, terminología que yo no comprendía del todo, y una urgencia que rozaba el pánico. Mi intuición me gritaba que algo andaba mal, pero sus súplicas, sus promesas de que, esta vez sí, me devolvería todo con creces, y la presión de mi esposo para que lo apoyara en sus sueños, me hicieron ceder. Entregué una parte considerable de mis ahorros, el fruto de años de trabajo y prudencia. Nunca vi un solo céntimo de vuelta. Cuando intentaba preguntar, la respuesta era siempre la misma: el mercado está volátil, mamá. Confía en mí. Esa confianza era en realidad una herramienta de evasión. La figura de mi esposo en todo esto era una sombra que se hacía más densa con cada traición. Su papel era el de un facilitador. No directamente perjudicial, pero letalmente pasivo. Su falta de acción, su negativa a confrontar a nuestros hijos, a poner límites, no era neutralidad, era una forma de complicidad. Recuerdo sus excusas. Son tus hijos, tú entiendes sus necesidades, déjalos, están aprendiendo. Nunca una palabra de apoyo hacia mí, nunca una validación de mis preocupaciones, nunca un intento de proteger mi bienestar. Era como si mi sufrimiento fuera un daño colateral aceptable en su búsqueda de una vida sin conflictos, sin arrugas. El matrimonio, antes un refugio, se había convertido en un desierto emocional. La fractura silenciosa se manifestaba en pequeñas interacciones cotidianas. Las cenas familiares, antes espacios de alegría y conexión, se volvieron escenarios donde yo era la audiencia, no una participante activa. Mis historias eran interrumpidas, mis opiniones ignoradas, mis emociones desestimadas. Si intentaba expresar una preocupación, era recibida con exasperación o, peor aún, con un silencio que dolía más que cualquier grito. Me di cuenta de que mi presencia era tolerada por conveniencia, no por afecto genuino. Era la cocinera, la niñera de los nietos, la proveedora de fondos, la guardiana de la casa, pero no la persona.
Mi identidad se había diluido hasta casi desaparecer. Fue en ese periodo de observación y reflexión donde empecé a conectar los puntos, a comprender la magnitud de la dinámica tóxica que me había envuelto. Mis hijos, en su egoísmo, no veían a una madre, sino a un recurso. Mi esposo, en su pasividad, no veía a una esposa, sino a una fuente de paz superficial. Y yo, en mi ingenuidad, me había permitido ser ambos, convirtiéndome en un objeto. No en un ser humano con necesidades, deseos y una inteligencia que anhelaba ser reconocida. Fue una epifanía dolorosa, como si una venda cayera de mis ojos, revelando un paisaje desolador que siempre estuvo allí. La traición no era solo económica, sino también emocional. Descubrí que mis hijos hablaban de mí a mis espaldas, minimizando mis logros, burlándose de mis preocupaciones, e incluso inventando historias para justificar su comportamiento. Las conversaciones que escuché por accidente, los mensajes de texto que vi de reojo, las miradas cómplices que compartían cuando yo estaba presente, todo sumaba. Eran como pequeñas dagas que se clavaban una y otra vez, hasta que mi corazón, antes tan sensible, comenzó a endurecerse. Recuerdo una tarde en que mi hija, creyendo que yo no escuchaba, se quejaba por teléfono con una amiga sobre lo anticuada que era, lo insoportable que me había vuelto con mis obsesiones por él. Dinero. Aquellas palabras, dichas con tal desprecio, se incrustaron en mi memoria como brasas. La necesidad de recopilar evidencias no fue un acto de venganza, sino una búsqueda desesperada de la verdad. Necesitaba pruebas concretas, no solo para ellos, sino para mí misma. Para validar mi dolor, para justificar la ira que comenzaba a bullir en mi interior. Cada documento que encontraba, cada extracto bancario, cada conversación grabada, sí, llegué a eso, la desesperación me empujó a medidas extremas, era una confirmación de que no estaba loca, que mis percepciones eran correctas. Mi intuición, que había sido silenciada por años de autoengaño, ahora gritaba con fuerza. En este proceso de arqueología personal, descubrí la magnitud de su dependencia económica y, más alarmante aún, su total falta de remordimiento. No solo habían consumido mis ahorros, sino que habían puesto en riesgo mi estabilidad financiera sin el menor atisbo de preocupación. Sus deudas, sus proyectos fallidos, sus estilos de vida ostentosos, todo se financiaba con mi esfuerzo y mi silencio. Eran depredadores emocionales, y yo había sido su presa voluntaria por demasiado tiempo. Este despertar no estuvo exento de momentos de profunda desesperación. Hubo noches en las que las lágrimas me ahogaban, y la tentación de rendirme, de simplemente aceptar mi destino, era abrumadora. La soledad se convertía en una carga insoportable, y la duda me carcomía. ¿Sería capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿Tendría la fuerza para reconstruir una vida de la nada a mis 65 años? Pero luego, la imagen de mi padre, sus palabras sobre la fortaleza, y el eco de su «basta» resonaban en mi mente. Esa pequeña chispa de rabia se avivaba. Transformándose en una llama inextinguible, me di cuenta de que la fuerza no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. No era la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo en propósito. Mi transformación no era solo externa, era una revolución interna. La mujer que había sido anulada por el amor distorsionado, estaba ahora emergiendo, no con un deseo de venganza, sino con una sed inmensa de justicia y sobre todo, de libertad. La verdad, por cruda que fuera, se había convertido en mi mayor aliada, mi arma más poderosa. Y con esa verdad en mis manos, sabía que, aunque el camino fuera solitario, la victoria sería mía. El siguiente paso en esta dolorosa pero necesaria reconstrucción de mi vida implicaba una revelación aún más impactante, un secreto que, una vez descubierto, desataría la tormenta final. La vida, en retrospectiva, es una serie de elecciones, y cada una de ellas, por insignificante que parezca en su momento, traza el camino que nos define. Mi elección de ocultar mi verdadera esencia, de envolverme en la máscara de la complacencia, no fue un acto de debilidad, sino una estrategia fallida de supervivencia. Yo, una mujer con una mente incisiva y una voluntad férrea, había decidido desdibujar mi brillo para no eclipsar a los que decía amar. Fue la mayor locura de mi existencia, un autoengaño que me costaría décadas de infelicidad silenciosa. Creía que la armonía se lograba a través de la sumisión, que el amor se ganaba con el sacrificio de la individualidad.
qué absurda falacia. Mi formación académica me había abierto puertas que pocas mujeres de mi generación lograban franquear. Tenía la capacidad de sobresalir, de innovar, de liderar. Pero en lugar de abrazar esa singularidad, la empaqueté cuidadosamente, guardándola en un rincón oscuro de mi alma. En el entorno familiar, esa inteligencia se tradujo en una eficiencia doméstica sin igual, en la habilidad para gestionar el hogar con una precisión casi militar, en la capacidad de resolver cualquier problema que surgiera, por trivial que fuera. Era la gestora perfecta, la organizadora impecable, la que mantenía la casa en orden y las finanzas bajo control. Pero nunca la pensadora, la estratega, la mujer con sueños propios más allá del ámbito doméstico. Mi esposo, en su comodidad, se adaptó perfectamente a esta dinámica. Él era el proveedor, el jefe de la casa, aunque la verdadera dirección la llevaba yo, de forma invisible, entre bambalinas. Su vanidad se alimentaba de mi eficiencia, su ego se hinchaba con mi aparente sumisión. Recuerdo sus elogios superficiales. Eres la mejor, mi amor, no sé qué haría sin ti. Esas palabras, que en su momento me parecían un reconocimiento, ahora las veo como cadenas doradas. Me convertí en su extensión, en la sombra de su existencia, y en ese proceso, mi propia luz se fue atenuando hasta casi extinguirse. La llegada de nuestros hijos intensificó esta dinámica. Con cada uno, mi identidad se disolvía un poco más, hasta convertirme casi exclusivamente en madre de. Mi vida giraba en torno a sus necesidades, sus horarios, sus éxitos y fracasos. Mis aspiraciones personales se postergaban, hasta que crecieran, hasta que tuvieran estabilidad, hasta que se convirtieron en un laberinto sin salida, una promesa incumplida que me robó años de plenitud. La ironía es que, al sacrificarme por ellos, les negaba la oportunidad de verme como un modelo de mujer completa, de una mujer que equilibraba la vida familiar con sus propias ambiciones. Les enseñé, sin querer, que la mujer debe anularse en aras de los demás. Un legado doloroso que ahora ellos replicaban conmigo. Los primeros indicios de su egoísmo no se manifestaron en grandes rebeliones, sino en una sutil y creciente indiferencia. Mi tiempo, mi energía, mi opinión, todo se daba por sentado. Si no los ayudaba, si no los complacía, la reacción era una mezcla de irritación y extrañeza, como si estuviera violando un pacto invisible. Mamá, ¿por qué no puedes hacer esto por mí? Siempre has sido tan comprensiva, ¿qué te pasa ahora? Cada vez que intentaba establecer un límite, me encontraba con un muro de incomprensión y, a veces, un velado chantaje emocional. Me hacían sentir culpable por tener necesidades propias, por querer un espacio para mí. Un momento que se grabó a fuego en mi memoria ocurrió cuando intenté retomar un antiguo pasatiempo, la pintura. Compré materiales, busqué un pequeño rincón en la casa. Estaba emocionada, era un regreso a una parte de mí que había olvidado. Mis hijos, en lugar de apoyo, reaccionaron con un desinterés pasivo-agresivo. Mamá, ¿no tienes cosas más importantes que hacer? ¿Qué pérdida de tiempo, no crees? Incluso mi esposo, que al principio me alentó con una sonrisa forzada, pronto empezó a pedirme favores justo cuando me sentaba a pintar. La caballete, los pinceles, la paleta. Todo fue lentamente relegado a un trastero, acumulando polvo, como mis propios sueños. La pintura, que debía ser mi escape, se convirtió en otro recordatorio de lo que había abandonado. La humillación no siempre era directa, a menudo se disfrazaba de preocupación o consejo. Recuerdo a mi hija diciéndome, mamá, estás un poco desactualizada en cuanto a la tecnología. Deberías dejar que nosotros manejemos eso. Es por tu bien. Detrás de la aparente amabilidad, había una clara intención de invalidar mi conocimiento, de minimizar mi capacidad, de relegarme a un papel secundario en las decisiones importantes. Mi voz, antes respetada por mi agudeza, se había convertido en un murmullo que apenas era escuchado, y si lo era, se desestimaba con una sonrisa condescendiente. La escalada de las peticiones económicas fue un proceso gradual pero implacable. Primero fueron pequeñas sumas para sus estudios, luego para sus emprendimientos, que nunca despegaban, luego para sus lujos, sus viajes, sus casas. Yo, que siempre fui una administradora prudente, veía como mis ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio, se evaporaban en sus bolsillos, sin un rastro de gratitud o responsabilidad.
Mis advertencias eran ignoradas, mis preocupaciones silenciadas. Mamá, ¿confías en nosotros o no?, me espetaba mi hijo mayor cuando osaba preguntar sobre el destino de mis fondos. Mi miedo a la desaprobación, a la ruptura de esa frágil fachada de armonía familiar, era más fuerte que mi instinto de autopreservación. La peor de las traiciones, sin embargo, no fue económica. Fue el descubrimiento de su deslealtad emocional. Mi hijo menor, ese mismo que me había prometido libertad financiera en el futuro, fue quien, con su doble discurso, me abrió los ojos a una verdad espantosa. En una conversación que creí privada, le escuché hablar con su hermana sobre cómo explotar mis recursos, sobre cómo manipular mis sentimientos de culpa y amor. Hablaban de mí como de una herramienta, un medio para sus fines, sin una pizca de afecto o respeto. La frialdad de sus voces, la astucia de sus planes, me helaron la sangre. Era como si la imagen de mis hijos, los niños a quienes había amado incondicionalmente, se desvaneciera, revelando un par de extraños calculadores. Mi cónyuge, presente en esa conversación, aunque no participando activamente, no hizo nada para detenerlos, ni para defenderme. Su silencio fue la confirmación más dolorosa de su complicidad. Me di cuenta de que mi hogar no era un refugio, sino un nido de víboras, y yo, su víctima. La máscara de la satisfacción que yo había llevado por tantos años, la de la esposa y madre feliz, se resquebrajó por completo, revelando el rostro agotado y traicionado que había debajo. En ese punto, la determinación creció de forma imparable. La ira, una emoción que siempre había reprimido, comenzó a arder con una fuerza purificadora. Ya no era la ingenua que se culpa, era la mujer que se arma con la verdad. Cada descubrimiento, cada pieza de evidencia que recolectaba, no era un simple dato, sino una munición. Registros bancarios, mensajes, correos electrónicos, testimonios de terceros que ahora comenzaban a dar la cara. Fue una jornada de autoconocimiento dolorosa pero necesaria. Al desenterrar sus mentiras, estaba desenterrando mi propia fuerza, mi propia valía. Comprendí que no era débil, sino que había elegido ser vulnerable en un entorno donde la vulnerabilidad era una invitación al abuso. La recolección de pruebas no fue solo para el acertó de cuentas final. Fue un proceso de validación personal. Cada vez que encontraba un documento que confirmaba sus engaños, sentía una oleada de alivio, una confirmación de que mis instintos no me habían fallado. Mis momentos de duda, que aún me asaltaban en las noches solitarias, eran contrarrestados por la cruda realidad de los hechos. Me negué a seguir siendo la víctima. Me negué a permitir que mi dignidad fuera pisoteada. La mujer que había temido mostrar su poder, ahora se preparaba para desatarlo. La confianza crecía en mí como una marea imparable, reflejándose en mi tono de voz, en mi postura, en mi mirada. Ya no había vuelta atrás. Lo que estaba por venir sería una tormenta, pero yo estaba lista para enfrentarla. Fue entonces que comencé a comprender la magnitud de lo que había perdido, pero también lo inmenso de lo que estaba a punto de ganar. El aire viciado de la conformidad, que respiré durante décadas, se hizo insoportable. Cada recuerdo, cada imagen que mi mente desenterraba, era una bofetada que resonaba con la humillación de lo vivido. Ya no eran meros incidentes, eran afrentas calculadas, una coreografía de desprecio que se había ensayado a lo largo de los años. La retrospectiva, ahora que mis ojos estaban abiertos, me ofrecía una visión dolorosamente clara de cómo mi vida se había convertido en un campo de juego para el egoísmo de mis hijos y la apatía de mi cónyuge. Mi mayor debilidad, comprendí ahora, fue mi vulnerabilidad emocional. Había confundido el amor con una necesidad desesperada de ser amada, de pertenecer. Esa sed insaciable de afecto me llevó a tolerar lo intolerable, a justificar lo injustificable. Creía que si yo daba todo, absolutamente todo, el amor me sería devuelto con la misma intensidad. Qué ingenua concepción de los lazos familiares. Ellos no veían mi sacrificio, veían una oportunidad, una fuente inagotable de recursos, emocionales y materiales, de la que podían beber a su antojo sin preocuparse por reponerla. La desilusión no llegó de golpe, sino que se filtró lentamente, como una gota persistente que erosiona la roca más dura. Recuerdo los primeros cumpleaños en los que el regalo era un pretexto para pedirme algo más grande, más costoso,
Mamá, ¿sabes? Siempre quise esto, y ya que estamos, con lo que me ibas a dar, ¿no podrías completar para esto otro? Mis días especiales se transformaron en un catálogo de deseos ajenos, donde mi alegría quedaba eclipsada por la expectativa de su siguiente exigencia. La celebración de mi propia existencia se diluía en la anticipación de sus necesidades. Un episodio particularmente hiriente ocurrió durante una enfermedad mía. No grave, pero lo suficientemente debilitante como para requerir reposo y algo de ayuda. Mis hijos, en lugar de ofrecerme consuelo o asistencia, estaban más preocupados por cómo mi indisposición afectaría sus planes. Mamá, ¿estarás bien para cuidar a los niños el fin de semana? Necesito el coche, ¿podrás llevarme al aeropuerto? Ni una pregunta sobre mi dolor, ni una oferta genuina de cuidado. Mi esposo, por su parte, se limitaba a preguntar superficialmente sobre mi estado, pero se aseguraba de que sus rutinas no se alteraran. La casa se sentía vacía, a pesar de que ellos estaban cerca, y la soledad me oprimía el pecho. Fue en ese lecho de convalecencia donde la primera capa de mi caparazón de autoprotección comenzó a formarse. Me di cuenta de que mi bienestar era una preocupación secundaria para ellos, si es que era una preocupación en absoluto. La traición económica se hizo cada vez más audaz. Descubrí que mi hijo mayor había utilizado mi nombre como aval en un préstamo personal sin mi consentimiento explícito, falsificando mi firma. Los documentos, encontrados por pura casualidad entre papeles antiguos, revelaron la magnitud de su descaro. La cantidad era considerable, y los pagos se habían estado efectuando directamente desde una de mis cuentas, la que yo consideraba mi fondo de emergencia. Mi corazón se heló al ver los extractos bancarios, los movimientos que yo no recordaba haber autorizado. Aquel descubrimiento no fue una herida, fue una amputación. El shock, la incredulidad, se mezclaron con una rabia fría y controlada. Esto no era un error, era un crimen. Cuando confronté a mi esposo con la evidencia, su reacción fue de evasión y minimización. No te preocupes, él lo pagará. Son cosas de jóvenes. Sus palabras, antes tranquilizadoras, ahora sonaban huecas, carentes de cualquier empatía. Su pasividad no era solo una debilidad, era una complicidad activa en mi expolio. Comprendí que él no era mi aliado, era un observador conveniente, un cómplice silencioso que se beneficiaba de mi sumisión y de la generosidad impuesta sobre mí. La imagen de un matrimonio basado en la confianza y el respeto se derrumbó por completo, dejando al descubierto una farsa. Mi búsqueda de evidencia se volvió obsesiva, metódica, casi quirúrgica. Cada cajón, cada archivo digital, cada conversación recordada se convirtió en una pieza del rompecabezas de su engaño. No solo buscaba pruebas de la malversación financiera, sino también de la manipulación emocional. Los mensajes de texto donde me presionaban, las grabaciones de llamadas donde me hacían sentir culpable, los correos electrónicos donde se repartían mis bienes como si ya fueran suyos. Era como desenterrar un tesoro oscuro, pero cada fragmento de esa oscuridad iluminaba mi camino hacia la libertad. La recopilación de esta información no era solo un acto legal, era un acto de autovalidación. Cada prueba que obtenía era una confirmación de que no estaba imaginando cosas, que mi dolor era real, que la traición era tangible. La negación se transformó en una claridad brutal. Finalmente, pude verlos por quienes realmente eran, no por quienes yo quería que fueran. Mis hijos, criados con amor y oportunidades, se habían convertido en parásitos emocionales y financieros. Mi esposo, el hombre con quien compartí una vida, era un cómplice indolente. Y yo, la que siempre creyó en la bondad inherente del ser humano, me vi forzada a aceptar la crueldad de su indiferencia. Este reconocimiento no fue fácil, implicó un duelo, una despedida dolorosa de la vida y las relaciones que había idealizado. Lloré por la madre que quise ser, por la esposa que creí tener, y por la familia que nunca existió realmente. Sin embargo, en medio de ese dolor, una fuerza inquebrantable comenzó a crecer. No era la fuerza de la venganza, sino la del autocuidado. La dignidad, antes pisoteada, ahora se alzaba con una resolución férrea. Cada traición que descubría me fortalecía más, no solo para enfrentarlos, sino para reconstruirme. Fue un proceso de alquimia emocional, el dolor se transformaba en resiliencia, la pena en propósito. Comprendí que el verdadero poder no
reside en lo que los demás te dan, sino en lo que nadie te puede quitar, tu integridad, tu valor propio. Mis preparativos para la confrontación final no eran impulsivos, sino estratégicos. Aprendí a manejar mi dolor, a canalizar mi ira en una determinación fría y precisa. Busqué asesoramiento legal, pero lo hice en secreto, moviéndome con la discreción de una cazadora. Estudié mis opciones, analicé cada escenario posible. Me volví una estratega, una planificadora meticulosa. La mujer ingenua que se sentaba en el banco del centro comercial había desaparecido, reemplazada por una adversaria formidable, armada con la verdad y una voluntad indomable. Esta evolución no fue lineal. Hubo momentos de recaída, de dudas punzantes, de tentación de abandonar todo y simplemente desvanecerme. Pero el eco de las risas burlonas, la imagen de mi nombre falsificado en un documento, el recuerdo de mi soledad en aquel centro comercial, me impulsaban a seguir. Me negaba a ser una víctima pasiva. Me negaba a permitir que mi legado fuera el de una mujer silenciada y humillada. La dignidad, que me habían robado, la recuperaría con mis propias manos, con la verdad como mi arma y mi voz como mi escudo. La próxima revelación sería la más dolorosa de todas. Un secreto que sacudiría los cimientos de mi propia existencia y confirmaría, sin lugar a dudas, la verdadera magnitud de la traición. Pero yo, ahora, estaba lista para lo que fuera. Mi corazón, que alguna vez se rompió en 1000 pedazos, ahora latía con la promesa de una libertad inminente, un poder inesperado que se manifestaría en el momento justo. La revelación que siguió no fue un trueno en la oscuridad, sino el desgarro final de un velo que había cubierto mis ojos durante toda una vida. El hilo invisible de la traición, tejido con mentiras, omisiones y egoísmo, se hizo visible en su totalidad, revelando un patrón macabro que me había atrapado sin que yo lo supiera. Comprendí que su deslealtad no era solo financiera o emocional, era una conspiración, un plan urdido por mis hijos con la anuencia de mi cónyuge, para despojarme no solo de mis bienes, sino de mi identidad. La verdad más cruda se manifestó cuando, en mi meticulosa búsqueda de pruebas, descubrí documentos que jamás pensé que existirían. No se trataba solo de préstamos impagos o firmas falsificadas, era algo mucho más siniestro. Encontré un poder notarial que yo supuestamente había firmado años atrás, otorgando a mi hijo mayor control absoluto sobre mis bienes y propiedades en caso de incapacidad mental o física. La fecha de la firma, el tipo de letra, incluso una rúbrica que apenas se parecía a la mía, todo era una burla descarada. Lo más escalofriante fue que el documento había sido notarizado y registrado, dándole una validez legal que yo desconocía por completo. Mi sangre se heló al leerlo. No era solo un robo. Era una usurpación total de mi voluntad, una premeditación escalofriante. El dolor de esta revelación fue distinto a todo lo que había sentido antes. No era solo tristeza o rabia, era una profunda sensación de violación, de haber sido deshumanizada. Me habían despojado de mi autonomía, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida y mi futuro, sin que yo siquiera lo supiera. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué? ¿Cómo pude ser tan ciega? La respuesta llegó con una claridad desgarradora: lo hicieron porque podían, porque yo les había dado el poder al silenciar mi voz y al ocultar mi verdadera fortaleza. Mi ingenuidad se había convertido en su arma más eficaz al confrontar a mi cónyuge con este documento. Su reacción fue una mezcla de sorpresa fingida y una condescendencia exasperante. Querida, no te alarmes. Es solo una medida preventiva. Por si acaso. Lo hicimos por tu bien, para protegerte si algo te pasara. Su voz era suave, casi tranquilizadora, pero sus ojos evitaban los míos. Esa frase, por tu bien, se había convertido en el mantra de su control, el escudo detrás del cual escondían sus verdaderas intenciones. Sus palabras no hicieron más que avivar el fuego de mi determinación. No había, por mi bien, había solo una avaricia desmedida y una traición. Sin escrúpulos, la profundidad de la traición se reveló capa por capa. Descubrí que el dinero que mis hijos me pedían prestado no era para inversiones o emergencias, sino para mantener un estilo de vida que superaba con creces sus ingresos legítimos. Lujos, viajes extravagantes, coches de alta gama, todo financiado por mi patrimonio. Mi hija menor, que se había presentado como una artista bohemia y humilde, en realidad vivía una existencia de derroche,
utilizando mis fondos para sus caprichos y manteniendo una fachada de independencia. Mi hijo del medio, el intelectual de la familia, había invertido sumas considerables en esquemas de negocio fraudulentos, arrastrándome a pérdidas significativas que él se encargó de ocultar, la indiferencia de mi esposo, que antes interpretaba como pasividad, ahora la veía como una complicidad activa y consciente. Él sabía. Siempre lo supo. Quizás no los detalles de cada malversación, pero era plenamente consciente de la dependencia parasitaria de nuestros hijos y de cómo mis recursos se estaban agotando. Su silencio no era una omisión, era un acuerdo tácito. Él se beneficiaba de la paz que yo compraba con mi sufrimiento, y de la comodidad de no tener que responsabilizarse por las acciones de sus propios hijos. Su apoyo se había vuelto una farsa, su amor, una mentira conveniente. Mis momentos de desesperación eran muchos, pero ahora venían acompañados de una claridad gélida. Ya no era la víctima que se lamenta, era la estratega que planea. La recolección de evidencia se convirtió en mi obsesión, mi propósito. Cada factura, cada recibo, cada mensaje, cada conversación grabada, sí, seguí grabando, mi precaución se había agudizado, era una pieza vital en el rompecabezas. Contraté a un detective privado, discretamente, por supuesto. Su informe confirmó mis peores temores. No solo existía el poder notarial fraudulento, sino que había un entramado de cuentas bancarias y bienes inmuebles transferidos a nombre de mis hijos, todo bajo el amparo de ese documento, o con mi supuesta autorización verbal, que nunca di. La magnitud del engaño era monumental, fue un viaje de autoconocimiento brutal. Al desenterrar sus engaños, estaba desenterrando mi propia fuerza, una fuerza que había estado dormida bajo capas de autoengaño y sumisión. Entendí que mi capacidad de amar incondicionalmente no era una debilidad, sino una virtud, pero que había sido mal dirigida. Había amado a personas que no eran dignas de ese amor, que lo habían utilizado como una herramienta para su propio beneficio. La culpa que sentía, la vergüenza por mi ingenuidad, se transformaron en una determinación implacable. No les daría. La satisfacción de verme derrumbada, la evolución de mi carácter era palpable. Mi voz, antes suave y conciliadora, se volvió firme y autoritaria. Mi mirada, antes llena de una tristeza resignada, ahora brillaba con una resolución inquebrantable. Empecé a cuidar de mí misma de formas que había descuidado por años. Cambié mi dieta, comencé a hacer ejercicio, a leer libros que me nutrían el alma, no solo la mente. El proceso de reconstrucción no era solo externo, era una renovación integral. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu estaban en sincronía, preparándose para la batalla final. Mi confianza crecía con cada día que pasaba. La certeza de que estaba haciendo lo correcto me daba una paz que nunca antes había experimentado. No había odio en mi corazón, sino una profunda convicción de justicia. No buscaba venganza, sino equidad. Quería recuperar lo que era mío. No solo mis bienes, sino mi dignidad, mi voz, mi futuro. Quería demostrarles, y sobre todo a mí misma, que la dignidad y el autocuidado son más valiosos que un amor que destruye, un amor que te consume hasta dejarte vacía. La recopilación de todas las pruebas fue un proceso arduo, solitario, pero me dio el tiempo necesario para procesar el dolor, para solidificar mi propósito. Cada documento en mi poder, cada testimonio que pude asegurar de forma confidencial, era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de mí. Ya no era la mujer vulnerable y dependiente, era la estratega, la guerrera que había encontrado su causa. Sabía que el acertó de cuenta sería devastador para ellos, un terremoto que sacudiría los cimientos de sus vidas acomodadas. Pero para mí, sería la liberación, el aire puro que tanto ansiaba respirar. Estaba lista. Más que lista. La protagonista que había sido pisoteada estaba a punto de levantarse, más fuerte, más sabia, más poderosa que nunca. Y el siguiente paso, el de la confrontación, marcaría el inicio de una nueva era para mí, una era donde mi voluntad sería inquebrantable y mi voz, innegable. El renacimiento de mi espíritu no fue un suceso repentino, sino el resultado de un largo y arduo proceso de metamorfosis interna, forjado en la fragua de la traición y el desengaño. Cada descubrimiento de su engaño, cada herida emocional, no me consumió, sino que me hizo más fuerte, más afilada.
Fue como si el dolor se convirtiera en cincel, esculpiendo una nueva versión de mí misma, una mujer inquebrantable, resistente a las falsedades y dotada de una claridad meridiana. La ingenuidad que me había caracterizado durante años, esa ceguera voluntaria ante la verdad, se desvaneció, dejando al descubierto una perspicacia que siempre estuvo ahí, pero que yo había mantenido oculta, la acumulación de evidencias. No solo me proporcionó munición para la confrontación, fue un camino de empoderamiento personal. Cada documento, cada grabación, cada testimonio, no solo desenmascaraba sus mentiras, sino que también validaba mis propias percepciones. Durante años, me habían hecho dudar de mi juicio, de mi cordura, minimizando mis preocupaciones y tildándome de exagerada. Ahora, la verdad tangible se alzaba como un monumento a su perfidia y, paradójicamente, a mi propia capacidad de discernimiento. Ya no había espacio para la culpa o la vergüenza. Solo quedaba la fría y potente determinación. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en mi escritorio, rodeada de documentos, extractos bancarios y copias de los poderes notariales. Fraudulentos. La cantidad de dinero que habían malversado, las deudas que habían acumulado en mi nombre, la desfachatez con la que habían gestionado mis bienes, era abrumadora. Las cifras bailaban ante mis ojos, cada una un recordatorio de su avaricia. Pero en lugar de sentirme derrotada, una sensación extraña me invadió: serenidad. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud del cazador antes de abalanzarse sobre su presa. Comprendí que su comportamiento, aunque deplorable, no era un reflejo de mi valía, sino de su propia miseria moral. Mi valor no dependía de su aprobación, ni de su respeto. Mi valor era intrínseco, inalienable. Fue en ese momento de profunda reflexión donde la estrategia comenzó a tomar forma en mi mente. No sería una confrontación impulsiva, movida por la ira, sino un movimiento calculado, preciso y devastador. Cada paso sería pensado, cada palabra medida. Mi objetivo no era solo recuperar mis bienes, sino también recuperar mi dignidad y dejarles una lección que jamás olvidarían. Quería que entendieran la magnitud de su error, no con gritos, sino con la implacable lógica de los hechos. La búsqueda de asesoramiento legal se intensificó. No confiaba en cualquiera. Necesitaba a los mejores, aquellos que entendieran la complejidad de mi situación, que no se dejaran intimidar por el poder de mi familia o las apariencias. Me reuní con varios abogados, evaluando no solo su experiencia, sino también su empatía y su comprensión de la dinámica familiar que había llevado a esta crisis. Finalmente, encontré a una mujer, una abogada joven, pero con una reputación de tenacidad y una mirada aguda que me inspiró confianza. Ella no solo escuchó mi historia, la sintió. Comprendió el peso emocional detrás de cada cifra y cada documento. Mis preparativos iban más allá de lo legal. Comencé a cuidarme físicamente de una manera que había descuidado por años. Empecé a caminar por las mañanas, a alimentarme de forma más consciente. No era vanidad, era una forma de honrar mi cuerpo, de reconocer que merecía ser tratado con respeto. Mi mente también se beneficiaba de esta rutina. Las caminatas me daban tiempo para pensar, para visualizar el momento del enfrentamiento, para ensayar mentalmente mis palabras y anticipar sus reacciones. Me volví una estratega. Una planificadora meticulosa de mi propio destino. La evolución de mi estado de ánimo era notable. La tristeza que antes me embargaba fue reemplazada por una calma formidable. Mis dudas, aunque aún aparecían esporádicamente, eran rápidamente disipadas por la certeza de mi propósito. La vieja yo, la que se culpaba por todo, estaba siendo reemplazada por una mujer que reconocía su propia fuerza. Entendí que mi capacidad de adaptación, mi resiliencia, no eran debilidades, sino la esencia de mi poder. Había sobrevivido a mucho más que la humillación. Había sobrevivido a la anulación de mi propio ser, y eso me hacía invencible. Uno de los momentos más reveladores de mi jornada de autoconocimiento fue cuando me di cuenta de que la dependencia que yo había fomentado en mis hijos no era amor, sino una forma de control inconsciente. Yo, al querer ser indispensable, les había negado su propia autonomía. Al resolverles todo, les había impedido desarrollar su propia resiliencia. Este fue un reconocimiento doloroso, porque implicaba asumir mi parte de responsabilidad en la dinámica tóxica que se había creado.
pero al aceptarlo, también me liberaba. Ya no era la víctima pasiva. Era una participante activa en mi propia liberación, y eso me daba una sensación de poder inédita. La construcción de mi fuerza interior se manifestó en pequeños actos cotidianos. Empecé a decir no a las peticiones irrazonables, a las manipulaciones sutiles. Mis hijos, acostumbrados a mi complacencia, reaccionaban con sorpresa, luego con irritación, y finalmente con una distancia palpable. Pero esa distancia, que antes me habría dolido, ahora me parecía una liberación. Era el espacio que necesitaba para respirar, para reafirmarme, para preparar mi siguiente movimiento. Ya no buscaba su aprobación, buscaba mi propia libertad. La confianza que irradiaba era una novedad para mí y para ellos. Mis llamadas eran ahora breves y al punto, mis respuestas, directas y sin rodeos. Ya no me permitía ser arrastrada a largas discusiones o chantajes emocionales. Había trazado una línea, y no permitiría que nadie la cruzara. Mi voz era clara, mi postura firme. Era la calma antes de la tormenta, pero una calma que emanaba de una profunda convicción interna. La evolución del conflicto era inminente. Sabía que la tormenta se avecinaba, que el enfrentamiento sería explosivo. Pero no sentía miedo. Sentía una anticipación casi febril, la emoción de quien está a punto de librar la batalla más importante de su vida. Mi objetivo no era destruir, sino restaurar. Restablecer la justicia, recuperar mi voz y, sobre todo, reafirmar mi existencia. La dignidad que me habían arrebatado, la recuperaría con creces. El proceso de preparación me dio la perspectiva necesaria para entender que su comportamiento no era personal. Era un reflejo de sus propias carencias, de su egoísmo y de su falta de madurez. Y aunque eso no excusaba sus acciones, me permitía abordarlo con una mente clara y un corazón que, aunque herido, estaba ahora lleno de una fuerza renovada. No los odiaba. Sentía una profunda decepción, pero esa decepción se había transformado en un impulso para la acción. La siguiente fase sería la más decisiva, la convocatoria final. La llamada que pondría en marcha el desenlace, el momento en que todas las piezas del rompecabezas se unirían para formar la imagen completa de la verdad. La mujer que había sido pisoteada se convertiría en la juez, y su veredicto, irrevocable. Estaba lista para el juicio, para la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. La decisión de unificar las últimas dos partes de mi relato en un solo segmento no es arbitraria, obedece a la esencia misma de su contenido. La preparación y el clímax de este drama personal no pueden desvincularse, pues cada detalle de la estratégica articulación del desenlace está intrínsecamente ligado al poderoso momento de la revelación y sus subsiguientes repercusiones. Mi transformación, que había sido un proceso largo y doloroso, culminó en la orquestación de un encuentro final, no con un espíritu de venganza descontrolada, sino con la fría y calculada determinación de la justicia. La mujer que había sido anulada y despojada, se alzaba ahora como la arquitecta de su propia redención, dispuesta a reclamar no solo lo que le pertenecía, sino su propia dignidad. La convocatoria no fue una invitación casual, sino una citación formal, redactada por mis abogados y entregada con la solemnidad que requería el evento. No un «vamos a almorzar», sino un «deben presentarse a tal hora, en tal lugar», para tratar asuntos de suma importancia relacionados con su madre y su futuro. El lugar elegido no fue mi hogar, ni el de ellos, sino la fría neutralidad de una sala de reuniones en las oficinas de mi bufete. Quería despojarlos de cualquier atisbo de familiaridad, de cualquier posible ventaja emocional. El ambiente debía ser de negocios, de hechos y cifras, no de sentimentalismos. Los días previos fueron una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Dormía poco, mi mente repasaba cada escenario posible, cada réplica, cada argumento que pudiera surgir. No quería dejar nada al azar. Mi abogada, una mujer de temple férreo y mente aguda, me preparaba no solo legalmente, sino psicológicamente. Señora, serán manipuladores, intentarán usar la emoción. Mantenga la calma, la verdad está de su lado. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio constante de mi propósito. Mi voz, que había sido un susurro por años, se había vuelto un trueno, y yo estaba lista para desatarla. El día llegó, un martes soleado, irónicamente. Vestí un traje que había comprado para la ocasión,
de corte impecable, sobrio, sin adornos. Quería proyectar seriedad, control, una autoridad innegable. Mi cabello, antes siempre recogido de forma modesta, lo había soltado, enmarcando un rostro que, aunque portaba las cicatrices de la experiencia, también mostraba la fortaleza de una voluntad inquebrantable. Mis ojos, que alguna vez reflejaron dolor y sumisión, ahora brillaban con una luz de resolución. Llegué primero, sentándome a la cabecera de la gran mesa de conferencias. El silencio de la sala era casi sepulcral, y en él sentí el peso de mi historia, de cada humillación, de cada sacrificio. Pero también sentí la ligereza de la libertad que estaba a punto de alcanzar. Cada objeto en esa mesa, los bolígrafos perfectamente alineados, el bloc de notas impoluto, era un reflejo de la precisión con la que había construido mi caso. Uno a uno, fueron llegando. Primero mi esposo, con su habitual semblante de desconcierto, como si no comprendiera por qué estaba allí. Luego mis hijos, cada uno con una expresión diferente, el mayor, con arrogancia, la hija, con una mezcla de curiosidad y un dejo de preocupación, el menor, con una sonrisa forzada que intentaba disimular su evidente incomodidad. Se sentaron frente a mí, al otro lado de la mesa, un abismo metafórico y real separándonos. Sus miradas se cruzaron, intentando descifrar el propósito de aquella inusual reunión. La tensión era palpable, un nudo apretado en el aire. Mi abogada se sentó a mi lado, su presencia era un muro inexpugnable. El momento de la revelación no fue un estallido. Fue un descenso gradual al infierno de su propia culpabilidad, narrado con una satisfacción contenida que no era de goce sádico, sino de una profunda y merecida reivindicación. No levanté la voz, no grité, no supliqué. Hablé con la calma de quien posee la verdad y la autoridad. Los he convocado aquí, comencé, mi voz firme y resonante, porque ha llegado el momento de un acerto de cuentas. Un acerto de cuentas que no es solo financiero, sino moral. Mis hijos intercambiaron miradas, sus rostros tensos. Mi esposo se removió en su silla, incómodo. Madre, ¿qué es todo esto? No entendemos. Intentó decir mi hijo mayor, pero lo interrumpí con un gesto de la mano. Permítanme explicar. Durante años, he sido la fuente de vuestro sustento, de vuestros caprichos, de vuestra comodidad. He silenciado mi voz, he sacrificado mis sueños, he ignorado mi propia dignidad por la ilusoria esperanza de mantener una familia unida. Pero esa ilusión, como bien saben, se ha roto. Luego, con una frialdad quirúrgica, mi abogada comenzó a presentar las pruebas. Los extractos bancarios, las transferencias, los documentos del préstamo fraudulento, los mensajes de texto donde planificaban sus desfalcos. Cada pieza de evidencia era un puñal que se les clavaba, y sus reacciones, descritas con una observación psicológica agudizada, eran un espectáculo de hipocresía y desesperación. Mi hijo mayor, el arrogante, palideció. Su sonrisa se desdibujó. Sus ojos buscaron una salida, pero no había ninguna. Intentó balbucear excusas, culpar a la volatilidad del mercado, a malas inversiones, pero cada excusa era refutada con pruebas irrefutables. La hija, antes con su aire de curiosidad, ahora se encogía, sus ojos humedecidos, no por arrepentimiento, sino por el miedo a las consecuencias. El menor, el manipulador, intentó un último asalto emocional. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. ¿No nos quieres? En ese instante, mi corazón no sintió pena, sino una profunda decepción por su continua ceguera. El amor, respondí con voz serena, no es una moneda de cambio. El amor no es un cheque en blanco para el abuso. El amor, cuando es verdadero, no destruye, no explota, no humilla. Y el amor que me disteis, o que yo creí que me daban, era veneno. La revelación del poder notarial fraudulento fue el golpe final. Mi abogada proyectó el documento en la pantalla grande. Las fechas, las firmas, los detalles que demostraban la premeditación. El silencio fue absoluto. El rostro de mi esposo, que hasta entonces había mantenido una fachada de indiferencia, se descompuso. Sabía que había sido descubierto en su complicidad. Esto es ilegal, dijo mi abogada, con una voz que cortaba el aire.
Esto es un intento de despojar a mi clienta de sus bienes y su autonomía. Las consecuencias, relatadas como justicia hecha, se desplegaron ante ellos con una frialdad implacable. No pedí venganza, sino lo que era mío. La devolución de cada céntimo malversado, la anulación de todos los documentos fraudulentos, la transferencia de todas las propiedades a mi nombre. Y, crucialmente, una orden de alejamiento que les impediría acercarse a mí sin previo consentimiento legal. No quiero su presencia en mi vida, declaré, mi voz inquebrantable, hasta que hayan comprendido el daño que han causado, y solo si demuestran un verdadero arrepentimiento, no una mera conveniencia. Su reacción final fue una mezcla de indignación y resignación. Intentaron argumentar, amenazar con litigios, pero mi abogada, con una sonrisa gélida, les mostró la solidez de mi caso. Se vieron atrapados, sin salida, sin excusas. El poder que creyeron tener sobre mí se había desvanecido, invertido por completo. Eran ellos quienes ahora estaban a mi merced. Después del enfrentamiento, la sensación de libertad fue abrumadora, embriagadora. Salí de aquella sala como si me hubieran quitado un peso de siglos de encima. El aire se sentía más puro, los colores más vivos, los sonidos más nítidos. No era la alegría efusiva, sino una profunda y serena paz. Había enfrentado mis miedos, había desenterrado las verdades más dolorosas, y había emergido victoriosa. El proceso de reconstrucción de mi vida comenzó de inmediato. No solo la reconstrucción financiera, que mis abogados manejaron con maestría, recuperando una parte significativa de mis bienes. Más importante aún fue la reconstrucción de mi propia identidad. Invertí en mí misma, en mis pasiones olvidadas. Retomé la pintura con fervor, me inscribí en cursos, viajé a lugares que siempre soñé conocer. Con cada pincelada, con cada nuevo paisaje, con cada nueva experiencia, sentía que recuperaba un fragmento de mi alma. Establecí nuevas amistades, personas que valoraban mi intelecto, mi espíritu, mi verdadera esencia, no lo que podía ofrecerles. Un encuentro final con mi cónyuge y mis hijos, narrado con madurez, ocurrió meses después, cuando todos los asuntos legales estaban resueltos. Fue un encuentro breve, formal, en un lugar público, sin abogados, pero con la presencia de un mediador. No hubo gritos ni recriminaciones. Hablamos como extraños que comparten un pasado. Ellos, más humildes, más cautelosos, con la sombra de las consecuencias aún en sus rostros. Mi esposo, visiblemente envejecido, intentó una última apelación: siempre serás parte de esta familia. Le miré a los ojos, con una serenidad que lo desarmó. Mi familia, le dije, es ahora la que yo elijo, la que me valora, la que me respeta. Ustedes perdieron ese privilegio hace mucho tiempo. Las conclusiones personales sobre autenticidad y autovalor se grabaron a fuego en mi corazón. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el aguante pasivo, sino en la capacidad de decir basta y actuar. Que el amor propio es el fundamento de todas las relaciones sanas, y que sin él, uno se convierte en un recipiente vacío, listo para ser llenado por las expectativas y el egoísmo ajeno. Comprendí que la dignidad no es algo que se negocia, sino que se defiende con ferocidad. Mi historia, esta confesión que he compartido, termina aquí, no con un final feliz de cuento de hadas, sino con la promesa de una vida auténtica. A mis 66 años, me convertí en la mujer que siempre debí ser, una mujer imbatible. Una mujer que, a pesar de las heridas, emergió más fuerte, más sabia y, sobre todo, más auténtica. La humillación me abrió los ojos, la traición me forjó el carácter, y el abandono me concedió la mayor de las libertades, la de ser yo misma, sin miedo, sin disculpas, y sin la necesidad de la aprobación de nadie. La voz de mi padre, una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su fuerza, resonaba ahora en mi interior, no como un eco del pasado, sino como el mantra de mi presente y mi futuro. La dignidad y el autocuidado, sí, son mucho más valiosos que el amor que destruye. Y ahora, por fin, era libre para vivirlo.